Todo el mundo conoce condiciones, ¿o no? Y todo el mundo viene con condiciones o requisitos, ¿cierto? Si habláramos de la matrícula para escuela, para jardín, para universidad, hay ciertos requisitos, ¿cierto? No estoy inventando esto. Si uno hablara de incluso querer operar cierto programa, cierto software, o a lo mejor hacer un nuevo juego en tu computador y dice requisitos técnicos o especificaciones técnicas, si tu equipo no cuenta con esto, lo siento, no puedes jugar. O no puedes realizar ciertas operaciones, algo por el estilo. Si quisieras sacar la nacionalidad en otro país, estos son los requisitos. Así que vayan a ingresar. ¿Cómo saco la nacionalidad española? ¿Argentina? No están ni ahí, con ninguna de las. Ya, ok. Grupo duro en esta mañana. Wow. Si uno quiere volar en la TAM, requisitos del pasajero. Tiene que llevar cierta documentación, tiene que obviamente no llevar también ciertas cosas en sea la mochila, el equipaje. Entonces, todo el mundo está acondicionado a requisitos. Ahora, hagamos la pregunta por un momento. Todas estas cuestiones donde hay requisitos, ¿es necesario que tú cuentes con algo o que tú seas o que tú tengas? ¿Ustedes creen que esos requisitos son para decir no les queremos? Por ejemplo, la TAM que depende de pasajeros, clientes que compren pasajes. ¿Ustedes creen que los requisitos son para decir no les queremos a bordo de los aviones? ¿Cuánto tiempo va a durar esa empresa? Por ejemplo, ¿ustedes creen que España dice no queremos más gente en nuestro país? Por tanto, requisitos. Y todas las me explico. ¿Los requisitos son para decir descalificados, expulsados, no les queremos? ¿O esos requisitos son para decir les queremos, pero bajo ciertas condiciones? ¿Les llama la atención que lo que vamos a ver en Salmo 15 es efectivamente eso? Requisitos que Dios exige para su pueblo, pero ojo, no es para decir descalificados, expulsados, así que fuera. O es para decir, ojo, les quiero, pero les quiero bajo cierta condición y según cierta forma de vida. Con eso en la mente, pensemos un poco en cuanto a la santidad de Dios, el santo Dios, y no se olviden lo que vimos también en algunos de los salmos anteriores. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, Salmo 14? ¿Cuántos buenos hay en la tierra? Ninguno. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. ¿Cuántos son las personas sabias que son temerosas de Dios desde el momento de nacer? La Biblia dice, en términos categóricos, no hay ni uno. Sabiendo que ninguno de nosotros somos santos, más bien la Biblia dice y nos declara todos pecadores y enemigos de Dios. ¿Se dan cuenta de un problema? Dios es un Dios bueno, santo, fiel, justo, verdadero, y nosotros todo lo opuesto, todo lo contrario. ¿Se dan cuenta de un gran problema, del gran dilema? ¿Qué sucedió en el huerto de Edén con Adán y Eva al momento de desobedecer? ¿Seguían en la presencia del santo Dios en el santuario del paraíso? Seguimos como si no hubiera pasado nada. Entendemos la historia. ¿Qué pasó? Expulsados. La santidad te exige un cambio, la santidad te exige conformidad al santo Dios. O si no, fuera. ¿Se acuerdan algo en el diluvio? Cuando Dios dice, toda la tierra contaminada, corrompida, perversa, ¿y qué hizo Dios? Esto tengo que lavar y comenzar a trabajar de nuevo. Y había incluso un predicador, Noé, que predicó por ¿cuántos años? Mensaje de arrepentimiento, de volver a Dios, de cambiar sus vidas. ¿Y cuántos fueron salvos? Noé y su familia. Y nadie más hizo caso al mensaje. Por lo tanto, entendemos la gravedad, el gran dilema cuando hay un santo Dios sabiendo que nosotros somos pecadores, obstinados, cara dura y totalmente opuesto al Señor.
¿Se acuerdan cuando Moisés subió a Monte Sinaí y Dios dijo, y también a través de Moisés, Moisés, tú y unos cuantos suben y nadie más? Y ponen límites. Ni animal puede subir al Monte Sinaí, ni niños, ni otra persona. Yo también quiero ver al gran Dios. No, la gente en su temor decía, no subamos. Moisés, anda tú, habla tú con Dios, nosotros no. Y Dios dijo, lugar santo, no cualquier llega de cualquier forma. Recordamos también en otro momento cuando en 2 de Samuel capítulo 6 estaban transportando el arca del pacto, no según lo que Dios había dicho que los sacerdotes tenían que portarlo. Ciertos sacerdotes indicados que tenían que portarlo. Lo pusieron arriba de una carreta, más fácil, casi se dio vuelta en cierto momento y el noble Usa que estrechó la mano para firmarlo. ¿Y qué pasó? Cayó muerto al instante. Pero Dios, ¿cómo es posible? Él era buen hombre, tenía buenas intenciones. Y Dios dijo, solamente los indicados pueden tocar el arca del pacto, el lugar santo. ¿Entienden el dilema? Un santo Dios, un pueblo pecador. Entonces, ¿quién puede entrar a la presencia del santo Dios? Fíjense en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, Salmo 15, parte con esta pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la pregunta y una pregunta simple. ¿Quién? ¿Quién puede? ¿Cómo es posible? Porque el dilema de nuevo de un santo Dios y un pueblo opuesto contrario. Por lo tanto, ¿quién puede? Fíjense, la misma pregunta aparece y también la misma respuesta en Salmo 24. Un salmo gemelo, por decirlo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? De nuevo estamos conscientes de este gran dilema, el santo Dios y nosotros que no somos santos. Isaías 33, 14. Otro pasaje con la misma pregunta y también la misma respuesta, aunque algunas palabras un poco distintas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor, el Dios santo? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Nos hace pensar en lo que dice el libro de Hebreos. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Tengan mucho cuidado en cuanto a la actitud con que nosotros entramos a su presencia o nos acercamos a Él. Por lo tanto, la pregunta que vemos en Salmo 15, y esto para simplemente ver cómo se ensambla, cómo se arma el Salmo 15, lo vamos a desarmar y luego vamos a deshuesarlo un poco y disfrutar el sabor de Salmo 15, o quizás no disfrutarlo. Vamos a ver. Versículo 1, la pregunta que plantea el dilema, ¿quién puede? Porque Dios es santo. Por lo tanto, ¿quién puede estar en su presencia? Después de versículo 1, y tienen sus Biblias abiertas, sí, o sus Biblias prendidas. Algunos prefieren prender su Biblia. Yo digo, solamente los malvados prenden la Biblia, siempre con fósforo, así que yo prefiero abrirla, ¿ya? Es mala onda el chiste, ¿no? De la escuela antigua. La pregunta, versículo 1, y después todo lo que vemos en Salmo 15, desde versículo 2 hasta 5, es la respuesta. ¿Ya? Eso es la esencia de Salmo 15. La pregunta que plantea el dilema, ¿quién puede acercarse, quién puede morar en la presencia del Dios Santo? Luego, versículos 2 al 5, la respuesta, aunque ustedes van a decir, no, pero hay varios temas, diferentes cosas ahí, versículo 2 hasta el 5. Ok, es válida la observación. Versículo 2 da la respuesta resumida en general. El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Eso es la respuesta. Tal cual. Puntual. Punto, se acabó la respuesta. Pero el Salmo no termina ahí, ¿no? Luego, versículos 3 al 5 son la respuesta ilustrada en cuanto a ejemplos tangibles de lo que es versículo 2. Versículo 2 es la respuesta resumida en general. Versículos 3 al 5 son algunos ejemplos tangibles de esa respuesta. La persona que puede estar en la presencia de Dios es así.
y en ciertos casos no hace o hace, siempre de acuerdo al criterio y también la palabra de Dios. Quiero que se queden con esto en esta mañana. Si no se acuerdan nada más de la introducción, el número, la cifra del Salmo, quiero que esto les quede grabado, la esencia, el jugo de Salmo 15. El santo Dios exige un carácter de integridad. ¿Está grabado? Si van a tomar apuntes ahí en su celular, lo que sea, saca una foto, no sé. El santo Dios exige un carácter de integridad. ¿Sienten la amenaza? ¿Y el dilema? Ninguno de nosotros nacimos en integridad. No es que nacemos 100% justo, sano, santo, íntegros. No, es que nacimos 0%. Y a medida que nos vayamos conformando a la instrucción y al ser de Dios, vamos recibiendo a través de Él lo que Él aporta a nuestras vidas. El santo Dios exige un carácter de integridad. Aquí vemos, y vamos a ver a lo largo de Salmo 15, la invitación de decir, yo les invito, pero hay un requisito y hay un costo. Y esto no es a su manera ni es fácil para nosotros. La persona que muere en la presencia del Dios Santo, como vemos aquí en versículo 2, versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará? ¿Recuerdan la palabra clave? ¿Quién habitará? Habitar, y luego la segunda línea dice, ¿quién morará? Habitar y morar. ¿Dónde moras tú? ¿Dónde resides tú? ¿Dónde habitas tú? Y uno piensa en cuanto a una dirección, pero el Señor aquí dice, el que me conoce va a morar en mi presencia, santa presencia. Y esa descripción de tu tabernáculo, tu monte santo, obviamente nos hace entender el peligro, la amenaza de acercarnos al Dios Santo. La persona que mora en la presencia del Dios Santo, encontramos aquí en versículo 2, 3 características, 3 descripciones que habla acerca de esa persona. Anda en integridad. El que anda en integridad, ¿qué más? Hace justicia. Y en tercer lugar, habla verdad en su corazón. ¿Es complejo versículo 2? No es complejo en cuanto a entender los conceptos. Es complejo en cuanto a realizarlo, llevarlo por delante en mi vida y exhibirlo de manera natural o mejor dicho, auténtica. Que realmente lograr una vida de integridad te va a requerir toda la vida. Todo tu esfuerzo. Pero si eso es tu gran tesoro y también tu gran fin, el objetivo de la vida para honrar al Señor no es que yo voy a producir integridad, sino que el Señor te lo va a generar y producir a medida que moras y habitas en su presencia. La persona que mora en la presencia del Dios Santo, ¿qué dice Dios, el Santo Dios? Esa persona anda en integridad. Su vida marcada por integridad. No es fácil. Esa persona hace justicia. A lo mejor ese término, esa descripción, la persona que hace justicia, nos suena un poco raro. ¿Por qué? Porque a la luz del Nuevo Testamento no hay nadie que haga lo justo, lo correcto, lo bueno. No hay nadie que busca a Dios. Pero entendemos el concepto del Antiguo Testamento. Dios siempre hace lo correcto, lo justo, lo bueno. Eso es el concepto de hacer justicia. Hace justicia es la persona que hace lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice. De acuerdo a lo que Dios hace. No es como el concepto de ser justificados como en el Nuevo Testamento. Nunca podemos ser justificados por nuestros méritos, por nuestras obras,
Uno es justificado por la fe. La fe en el Señor Jesucristo. No simplemente yo tengo mucha harta fe. Tiene que ser fe en el Señor Jesucristo, el único que su justicia aplicada a nuestra cuenta, a nuestro favor, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Hace justicia y luego habla la verdad en su corazón. ¿Les suena un poco raro? Habla la verdad en su corazón. Yo hablo a mi corazón y digo pura verdad, nunca miento a mi corazón. El concepto es una consecuencia entre lo que tú piensas, la conexión directa, lo que tú piensas sale del corazón, el centro de tu ser, la bóveda donde tienes todos tus tesoros. Este tesoro para mí es una prioridad, es lo más sagrado, lo más valorable, el corazón. El que habla la verdad en su corazón es la persona que medita en verdad, piensa conforme a la verdad y lo que sale de su boca está de acuerdo a esa verdad de la palabra del Señor en su corazón. Está hablando de una transparencia, una consecuencia. Lo que piensas es lo que también hablas. Va a ser imposible pensar en falsedad, mentiras y cosas por el estilo y luego hablar verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla... Saben sacar agua de un pozo, ¿no? Se va bien profundo y se saca el agua y de lo que hay, las napas subterráneas, se saca el agua, no de la superficie. La boca habla del pozo, del corazón. Lo que hay en el corazón, eso es lo que vamos a escuchar y medir en las palabras. Y Salmo 15 lo va a mostrar en este pasaje hoy día. La descripción. La persona que mora en la presencia del Dios Santo anda en integridad, hace justicia, hace lo correcto delante del Dios, el juez de toda la tierra que ve todo. Y también esa persona habla la verdad tanto en su corazón y también hacia afuera. La descripción de integridad que busca el Santo Dios en ti y en mí. Habla de huellas. ¿Dónde andas? Salmo 1. ¿En qué senda andas? La persona que anda en integridad habla de conducta, habla de su estilo de vida, su forma de ser, realmente su testimonio constante. Anda en integridad. Hace justicia, lo que hace es con las manos. Es interesante que Salmo 15 mira los pies, mira las manos y mira también tanto al corazón y la boca. Y fácilmente entendemos que incluye la integridad, incluye todo tu ser. ¿Cómo andas? ¿Dónde andas? ¿Qué haces? ¿Y cómo hablas? Contenido de corazón, contenido de valores o falta de, y también contenido de tus palabras, tu habla. Súper simple el Salmo 15, ¿no? Versículo 2, cuando nosotros miramos a la nueva traducción, la nueva versión internacional, dice, en vez de decir el que anda en integridad, dice solo el que es de conducta intachable. ¿Cuántas personas intachables hay hoy? Por la justicia de Cristo, si estamos en Cristo, por los méritos exclusivos, la justicia exclusiva del Señor Jesucristo, por medio de la fe somos justificados y uno podría decir, delante de los ojos de Dios, considerados intachables debido a los méritos de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Aceptados debido a lo que hizo Cristo en la cruz, en nuestro lugar, a nuestro favor, solo por medio de la fe en Él. Amén. Pero entendemos igual este concepto de algo intachable o la integridad. También en el Antiguo Testamento fueron varios hombres considerados o llamados intachables o perfectos o rectos, personas de integridad. Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, perfecto en su generación. Y ustedes que conocen un poco de la historia y la vida de Noé, Noé no era un hombre perfecto.
No obstante, era un hombre recto, un hombre de integridad frente a Dios. Génesis 6 lo dice. Luego otros pasajes en la Biblia dice, Noé era un hombre de fe porque cuando Dios le mandó a hacer algo, lo hizo por fe. Y en ese sentido fue un hombre de integridad. Dios le mandó y él lo hizo. Otro hombre también que no era un hombre intachable a nuestra vista, pero Dios dice era un hombre y también Dios le mandó en Génesis 17:1. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé recto, sé un hombre de integridad. Hebreo capítulo 11. Abraham es llamado uno de los hombres que vivió por la fe, porque cuando Dios le mandó a hacer algo, lo hizo. Creo a Dios. Entendemos también esa misma palabra en cuanto a integridad, intachable, cuando Dios manda a los israelitas, Levítico 1:3, que tenían que presentar un sacrificio intachable sin defecto. Sin defecto. La oveja no iba a ser perfecto en todo sentido, pero obviamente tenía que ser sin defecto en cuanto a manchas, fallas obvias donde uno podría decir, no, esto tiene la pierna columpiando, tiene el ojo saltado para afuera. Tenía que ser un sacrificio sin defecto, recto, íntegro. Es el concepto. Versículo 3 que comienza a deshuesar este concepto de la descripción de la persona de integridad. El que no calumnia con su lengua. Podríamos ponerlo en park, estacionar el vehículo y podríamos simplemente decir el mensaje llegó hasta aquí nomás. Para todos nosotros. A meditar y decir, Dios dice, el santo Dios dice a nosotros, en mi pueblo no va la calumnia. No va. El santo Dios que dice, para mi pueblo la integridad, si quieres morar en mi presencia, el santo Dios. Cero calumnia, cero pelambre, cero chisme, cero destrucción y hablar mal detrás de otros hermanos. De nuevo, no es cosa que estamos inventando nosotros. Dios dice, si tú moras en mi presencia, tienes que ser consecuente con tus palabras y cómo hablas y cómo tratas y cómo representas a tus hermanos y los demás. En primer lugar de la familia, en segundo lugar, incluso los inconversos de afuera. ¿Qué haces con tus palabras? Y el Señor dice, el que no calumnia con su lengua, que no usa sus palabras para pelar, destrozar, hacer astillas, disminuir el carácter de otro. El santo Dios dice esto. De nuevo, nos suenan las palabras del Señor Jesucristo. De la abundancia de tu corazón hablas. Y si tus palabras son de calumnia, son de cahuín, son de pelambre, significa lo estamos sacando del pozo del corazón y ahí está, aguas contaminadas en el corazón. El santo Dios dice, la persona de integridad no tiene una lengua dañina. No usa el poder de las palabras para destruir y destrozar especialmente la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios, pero incluso la forma de hablar de otros. Y Dios dice, si tú habitas, si tú llegas, si tú tienes comunión conmigo, algo tiene que cambiar. Las palabras. No, pero decimos, pero Santiago nos dijo que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, así que nada que hacer, nada que hacer. Caso cerrado, caso perdido, nada que hacer. Y Salmo 15 dice, ven a mi presencia, pero cuida tu boca. Cuida tus palabras. Dios no es uno que anda con sus palabras destrozando para destruir y para
dejar en trozos a las personas. Dios cuando dice las verdades duelen, Él nos dice para restaurarnos. Él nos dice lo que nadie más en todo el universo nos va a decir. La Biblia nos dice la verdad que nos duela hasta el espíritu y alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere rescatar, transformar y restaurar. Las palabras de Dios que son de bendición, son de vida, son salud, son de bondad. Aunque nos duelan, las palabras de Dios no son para destrucción. Y obviamente eso está hablando acerca de hablar la verdad en su corazón, lo que sacamos del corazón, nuestras palabras. ¿Para qué sirven? Las palabras nuestras tienen que servir para edificación, no destrucción. Segundo lugar, en este versículo dice también la persona de integridad no hace mal a su prójimo. Habla de una ética dada por Dios. No le vas a pinchar los neumáticos, no vas a tirar la basura por el cerco, no vas a hacer un montón de otras cosas que uno podría pensar de acuerdo a la ley de Dios, el santo Dios que dice, tienes que hacer lo correcto y lo recto en todo sentido, en todo ámbito. Y Dios dice, la persona de integridad, la persona que reside constantemente en mi presencia, no hace mal a su prójimo. ¿Cuál es la contraparte de eso? Hace el bien, hace lo bueno, hace lo correcto, hace lo bondadoso. La persona de integridad refleja las virtudes, las características de Dios y, en otras palabras, no frena ni apaga el Espíritu Santo y su obra en nuestro ser. No hace mal a su prójimo. Un montón de ejemplos personales en que ustedes podrían pensar. Borrar el computador del compañero de trabajo porque me cayó mal, porque hizo algo feo. Y de repente, no sé qué pasó. No, se borró todo. Y esa persona despedido de su trabajo porque algo se borró todo. Eso, un solo ejemplo. Pero uno podría, y ustedes conocen lo crudo que es este mundo laboral, ¿o no? Cuando hay tanta competencia y se hace maldad al prójimo, porque si yo he hecho abajo a mi compañero de trabajo, me siguen subiendo, ascendiendo, promociones, ¿sí? Así es el mundo. Serrúchale el piso para que él se va abajo y yo voy subiendo, como el contrapeso. Él abajo, yo arriba. Y Dios dice, si tú estás en mi presencia, tu concepto es tan distinto y diferente. No importa si esa persona te haya hecho lo malo. Mi pueblo no lo hace. Mi pueblo es marcado por el Dios que adora. Cueste lo que cueste. Tercero, y eso obviamente tiene que ver con hacer justicia, hacer lo correcto delante del Dios santo y justo. Tercer lugar que vemos en versículo 3, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y uno dice, ese lenguaje no solemos hablar tanto así. No levanta insulto sobre el que está cerca. No le va hablando cosas indebidas, cosas incorrectas, cosas feas. No le insulta al que está cerca. No levanta una desgracia contra su vecino, ni pronuncia un desprecio contra los que están en su alrededor. Su forma de hablar a los que, o incluso tratar a los que están cerca, no es de desgracia, no es de desprecio, no es un insulto. Dios dice, los que me conocen, los que pasan harto tiempo en mi presencia, de nuevo, miran a las personas de otra forma. En vez de decir, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué ventaja puedo sacar? ¿Cómo le saco el jugo a mi favor? ¿No? El que conoce al Señor mira a los que están en su derredor de otra forma en cuanto a la contraparte. Palabras de gracia, gestos de bondad, gestos inmerecidos, favor, bendición, paz, perdón. ¿Seguimos?
Uno podría hablar de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú moras en la presencia de Dios, su Espíritu se va timbrando en tu carácter y eso transforma todo nuestro ser en cuanto a cómo nos conducimos en este mundo. Ni admite reproche alguno contra su vecino, habla de verdad en su corazón y habla obviamente también de hacer la justicia, hacer lo correcto delante de los demás. ¿Qué dice el Santo Dios en cuanto al hablar? En el Nuevo Testamento encontramos Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si moramos en la presencia de Dios, entendemos nuestras palabras tienen que ser constructivas, edificantes, para la gloria del Señor. Dios no es un Dios de demolición. Lamentablemente conocemos iglesias, personas, hermanos, incluso nosotros podemos ser del departamento de demolición. Contrario a la voluntad de Dios. Que estas palabras tienen que ser a fin de dar gracia a los oyentes. No habla de tirar flores, palabras lisonjeras, no habla de eso. Pero palabras verdaderas, edificantes, que son sólidas, que son confiables, que animan, que ayudan, que construyen para arriba, tiran para arriba. Segundo lugar, también Santiago 3. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De dónde sacamos palabras feas? Del pozo contaminado. Toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que es de Dios. Salmo 15 es un salmo de sabiduría, es un salmo que suena como el libro de Proverbios. ¿Y cómo lo vemos? Porque Salmo 15 está diciendo lo mismo que Santiago. Tu forma de hablar, si tu lenguaje es así, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, ¿qué significa? Bendición, edificación, crecimiento. Quiero conocer al Señor más, quiero acercarme más al Señor, quiero disfrutar de la comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tanto me edifican. Aún en palabras de exhortación, pero es a fin de ayudarme a crecer en vez de echarme abajo. Y la pregunta, este tiempo del año no prendemos tanto fuego, ¿no? Porque no hace tanto frío. ¿Hemos hecho astillas? Quizás cada una de estas astillas podría llevar un nombre de personas que hemos herido, ofendido, y a lo mejor esas personas no se dan cuenta ni siquiera. Pero Dios, el Santo Dios que nos vela, nos ve, examina nuestro corazón, como hemos escuchado en algunos salmos recientes, Él sabe que hemos estado haciendo astillas de la integridad de un hermano, lo trozamos con nuestras palabras. Si es así, porque el Señor, el Santo Dios, habla a todos nosotros a cuidar nuestras palabras, si estamos conscientes, si sabemos, significa entonces tendríamos que confesar al Señor primero y en segundo lugar, corregir lo deficiente. Porque Dios dice, el necio hace esto con sus hermanos, pero el sabio construye, protege, cuida, vela por su bien. Hermanos, ¿por qué hablamos así tan serio, tan pesado, el aire pesado hoy día? Ninguna iglesia saludable, ninguna iglesia va a ser saludable si los hermanos tienen esta práctica y este patrón de vida de echar a hacer astillas de todos los hermanos. Y esta iglesia se va a vaciar rápidamente y nadie va a estar. ¿Por qué? Todos necesitamos edificación,
perdón, gracias. Si hubiera falta en uno de nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Hablar personalmente, uno por uno. Hermano, me preocupa, he visto. Hablemos. Busquemos al Señor, la comunión, el crecimiento. El Santo Dios exige un carácter de integridad. ¿Lo tienen grabado? Y obviamente vimos esto y por lo tanto podríamos hablar de nuevo en cuanto a toda la contraparte de lo que Dios manda para nosotros en cuanto a hacer su voluntad, especialmente respecto a nuestras palabras, el uso de nuestras palabras y también la forma de relacionarnos con otros, no para destruir, sino para edificar a los demás. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otro versículo con varios conceptos. Versículo 3 lo planteó en forma de cosas que no hace, lo negativo. La persona de integridad que mora en mi presencia no hace estas cosas. Pero la persona que me conoce, el vil es menospreciado. Los que temen a Jehová son honrados. Y esa persona también afirma, cumple su palabra, aunque haya jurado en daño propio. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, hablo obviamente en cuanto al tema de hacer justicia, hacer lo correcto delante de Dios. Vimos en un mundo tan chueco, tan corrompido hoy en día, tan perverso hoy en día, que lo vil, lo malvado es exaltado y esto es lo mejor para todo el mundo. Y a veces llega a ser ley en diferentes países. Uno podría simplemente lanzar ideología de género. Lo vil delante de los ojos de Dios. No, pero hay que ser tolerante, inclusión de todas las ideas, toda idea allí nos lleva al mismo Dios. El Santo Dios dice, perdóname. Hay un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Ahora, yo pensé que acabamos de ver que el que es de integridad, que mora en la presencia de Dios, no menosprecia a los vecinos y los que están en su alrededor. No es lo que acaba de decir versículo 3. Ni admite reproche alguno contra su vecino. No desprecia, no menosprecia. No dice cosas indebidas. Entonces, versículo 4 obviamente está hablando en cuanto a su reacción de lo vil y lo rechazado por el Señor, no de la persona. No está diciendo, yo voy a menospreciar entonces a mi vecino. Obviamente, versículo 3 habló de que no haces eso. Pero lo que está diciendo aquí, versículo 4, tú menosprecias los conceptos y los valores que son malvados, que son contrarios a Dios. Y uno dice, yo no acepto eso. Aunque el mundo entero diga, aunque el Ministerio de Educación diga, aunque Naciones Unidas digan, aunque presidentes y líderes de países digan, si el Señor dice que esto es malvado, yo lo rechazo. Lo rechazo. Si moramos en la presencia del Señor, obviamente Él timbra, Él reproduce, Él nos conforma a su imagen, su carácter y sus valores quedan timbrados en nuestra vida. Y llegamos a menospreciar las cosas que Él rechaza. La segunda parte, pero honra a los que temen a Jehová. También honramos y protegemos y cuidamos las cosas que Dios dice, esto es lo correcto. Esto harás, el bien. El perdón, el amar, el perdonar. Pero honra a los que temen a Jehová. Y vemos obviamente el contraste. El vil contrastado con los que temen a Jehová. Los malvados que no tienen, pero cero temor de Jehová, a diferencia de los que son del pueblo, del rebaño, de la familia de los creyentes que dicen, tememos a Jehová, ¿qué significa? Nos sometemos a la palabra de Dios. Él tiene libertad, autoridad en nuestras vidas de decir esto sí, eso no. Pero la palabra del Señor y la autoridad del Señor, no simplemente el capricho de cualquier hermano ni hombre. El Señor ha dicho,
Y eso es lo que manda en nuestras vidas. De nuevo, ese concepto tiene que ver con hacer justicia. Hacer justicia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, la maldad, lo malvado es menospreciado, pero se honra, se respeta, se guarda, se levanta, se exalta, todo lo que es a favor de honrar al Señor y su autoridad, su gloria. Pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué haces en el contexto de trabajo cuando se da cuenta que los inconversos comienzan a perseguir un hermano de la fe, aunque sea de otra denominación, de otra iglesia, pero es un hermano en la fe? Conoce al Señor Jesucristo por la fe. Es un seguidor del Señor Jesucristo y los compañeros comienzan a burlarse de él, a echarle abajo. ¿Qué haces tú si moras en la presencia del Señor a la luz de Salmo 15, versículo 4? Tú honras a los que temen a Jehová. ¿Le vas a animar? ¿Le vas a defender? Vas a dar voz y presencia para la gloria del Señor. Y vas a decir, aquí honramos al Señor. No puedes obligar a los demás a honrar al Señor, pero puedes decir, en cuanto a que depende de mí, yo voy a honrar al Señor. Y voy a rechazar lo que deshonra al Señor. La última parte, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son algunos ejemplos de eso? Que aun jurando en daño suyo, uno afirma algo, alguien hace quizás un voto, un compromiso, quizás firma incluso, yo pagaré. Y ahí nos metimos en problemas. Cuando tú das tu palabra, tu testimonio, tú dices un compromiso, sea laboral o incluso simplemente personal, yo haré. Aunque hayas jurado en daño propio. No, después de sacar la cuenta me di cuenta que yo salgo perdiendo. ¿Tus palabras tienen un valor? ¿Tus palabras son verídicas? ¿Tus palabras son confiables, son reales? ¿O tus palabras valen ajo? ¿Valen hongo? No sé. ¿Me explico? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde me va a costar más yo salgo perdiendo. Y solamente somos del evangelio de prosperidad, ¿cierto? Porque siempre tenemos que ir en más, en más. Es el concepto que yo nunca podría terminar perdiendo. Es el concepto. Incluso entre muchos creyentes. Y Cristo nos enseña, la Biblia nos dice, es mejor que termines perdiendo, pero manteniendo el testimonio del Señor Jesucristo. Humillarnos es posible. Ser humillado es posible. Pero que no baje el nombre del Señor. Algunos ejemplos de eso. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. No da su palabra y después dice, no, perdón, que hablé fuera de turno, no saqué la cuenta. Eso habla de verdad en su corazón y hacer justicia. El concepto de esto, algunos ejemplos que vemos incluso en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de una moabita que dijo a su suegra israelita, ¿a dónde vayas tú? Iré yo. Solo la muerte nos puede separar. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. A donde vayas, ahí voy yo. No te voy a abandonar. Solo la muerte nos puede separar. Y la Ruth tenía que espigar sola. Tenía que llegar como extranjera, como árabe. Tenía que llegar a Israel. Me explico, usando términos de hoy en día. Sería como la Palestina que llegó a Israel. ¿Me permiten explicar en el rincón? ¡Qué humillación! Y ella dijo, te prometo, Noemí, no te voy a abandonar. Solo la muerte nos puede... Ella dio su palabra y a todo costo lo iba a cumplir. A todo costo. Otro también. Estos muchachos ingleses o franceses, no sé, del tiempo medieval, David y Jonatán. ¿Y qué dijo Jonatán? Yo te prometo, David, proteger tu vida. Pase lo que pase. Aunque yo sé que mi papá quiere matarte, pongo mi vida
y que me llegue la muerte antes de traicionarte. Dio su palabra y la cumplió. Me acuerdo cuando estuve en el Instituto Bíblico, el profesor, que era un pastor, dijo que su papá también era pastor y en cierto momento de su ministerio le llegó una noticia de algún, no me acuerdo si era un familiar que le habían secuestrado y dijeron, tiene que juntar como $10,000, 10 millones de pesos para librar tu familiar. Y el hombre de Dios, el pastor, preocupado, dijo, yo no tengo esa plata. Comenzó a pedir préstamo de diferentes hermanos de la iglesia, que generosamente dijeron, toma, entendemos la situación, es importante que rescates a tu familiar. Al fin y al cabo, fue una pura estafa. Y volvió el pastor y dijo, hermanos, me estafaron, me engañaron por una cantidad increíble de dinero. ¿Qué harías tú si fueras ese pastor? Hermanos, me estafaron, perdóname, borra la deuda, por favor. De hecho, me imagino que algunos hermanos podrían haber dicho, hermano, entendemos que fue una estafa, fue una mentira. No es tu culpa. Pero ese pastor dijo, de hecho, no les dijo nada, les dijo, les voy a reembolsar lo que me prestaron. Más de 10 años, ese pastor tomó un trabajo de noches, trabajando además del ministerio, a reembolsar cabalmente a cada uno de esos hermanos. ¿Por qué? Porque él dijo, quiero un testimonio que honre al Señor. Me estafaron a mí, pero no significa que mis hermanos tienen que sufrir las consecuencias. ¡Qué locura! ¡Qué exagerado, diríamos, ¿o no? En vez de entender, el santo Dios dice, integridad. Integridad a todo costo, aunque te demore 10 años, para no perder la comunión con los hermanos. O que incluso nazca una raíz de amargura, no me reembolsaste, dijiste. Y ese siervo del Señor con humildad dijo, les voy a pagar 10 años, le costó. ¿Por qué? El santo Dios exige integridad. El bienestar del ministerio exige integridad de todos nosotros. Versículo 5. Yo sigo aumentando el calor porque parece que no. Le digo a Isaac, más calor, más calor. Versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Versículo 5 encontramos en primer lugar de nuevo el aspecto del dinero. Quien su dinero no dio a usura, no cobra intereses. Recordamos un poco el Antiguo Testamento, habían muchos pobres en Israel. Y una de las cosas que Dios mandó, tendrás compasión de tu pueblo, de tus hermanos en necesidad. ¿Y qué significa? Tú le puedes prestar, si el Señor te ha bendecido con fondos, le puedes prestar a fin de ayudar a tu prójimo en la fe. Pero Dios dijo una y otra vez en el Antiguo Testamento, no le puedes cobrar intereses. No le puedes sacar jugo, no le puedes sacar ventaja. Hoy en día, diríamos, si los bancos me cobran intereses con mi dinero y si me prestan algo, ellos me sacan el jugo. Así que eso es el mundo de préstamos en que vivimos, ¿o no? ¿Sí? Y los bancos como vampiros. 15%, 20%, hasta que te duela. ¿Y cuál es el concepto en la iglesia? En primer lugar, yo les digo, es saludable y una buena práctica, no presten dinero. Pero si el Señor lo pusiera en su corazón y nace de ti decir, yo le voy a ayudar, pero déjalo bien escrito, que todos lleguen a buen acuerdo y que las cosas se hagan claramente, transparentemente delante del Señor y entender, no cobramos interés. No, pero es una oportunidad para sacar algo a favor. El Señor dijo en su palabra, los que me conocen, la plata, el dinero no manda en su vida. No es la prioridad en su vida. Todos necesitamos fondos, lo entendemos. Todos necesitamos presupuesto, pero el Señor dice, no vas a prestar y luego cobrar intereses.
No vas a aportar como un banco. Ni contra el inocente admitió cohecho. De nuevo, el concepto de que alguien te puede tentar, persuadir, algo bajo la mesa. Si yo te pago un monto, ¿cuántos millones quieres? Puedes alterar, adulterar tu testimonio en contra de la persona inocente. Y Dios dice, yo no acepto eso. Honestidad, transparencia, justicia, hacer lo correcto delante de Dios. El juez de toda la tierra que examina los corazones, examina los pensamientos, Él ve todo. No, nadie más se va a enterar, nadie. ¿Cuánto quieres debajo de la mesa? Si te ofrecen eso, uno dice, arráncate. Deja tu chaqueta, arráncate y no. No dije abrocha la chaqueta, dije arráncate. Tira la chaqueta, arráncate como José, me arranco de ahí. No quiero nada que ver ni la tentación, porque nuestro corazón caprichoso. Bueno, me pueden pagar para adulterar la inocencia, la justicia. Hermanos, velemos de nuevo por el bienestar. Al final del versículo 5, al final, está este dicho, como algunos dicen, es una promesa. La persona que hace estas cosas, hermanos, son solamente 3, 4 versículos que tienen que ver con esa descripción de la persona de integridad. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo sé que es muy difícil para nosotros en este contexto imaginar o pensar de situaciones donde uno resbala, ¿cierto? Vivimos en un mundo de barro acá, ¿o no? O resbalamos o patinamos o en el auto o subiendo la escalera a la casa, los tablones mojados, ¿cierto? En el invierno y uno resbala. Sí. Pero ¿qué está diciendo Dios en cuanto a la persona que mora en su presencia, que le conoce profundamente? Esa persona no se resbala. ¿Qué significa? Esa persona anda firme, anda firme. A lo mejor el piso se va temblando, terremoto, lo que sea, pero esa persona no se cae. Aunque le serruche en el piso, esa persona no se cae. ¿Por qué? Porque anda en conformidad a Dios, el mandato de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó. Por lo tanto, esa persona va a ser firme. De nuevo, Dios dice en cuanto al tema de integridad, los dos aspectos de integridad, la consecuencia entre lo que haces y lo que tú dices. Eso es integridad, la consecuencia. No hay un quiebre, no hay una diferencia entre lo que haces, lo que dices, el testimonio que proyectas y lo que haces en realidad. Dios dice consecuencia, integridad, constancia, armonía correcta. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Porque Dios va corrigiendo nuestras vidas. Porque Dios con su palabra, con su espíritu, mete dedos en la llaga y uno dice, y Dios dice, quiero que cambies eso. Un par de preguntas diagnósticas, como ustedes son médicos y cosas por el estilo, otros dentistas, ¿se peinan con lo diagnosticado? Llevo una vida de integridad. Me conocen por integridad. Soy conocido por tener lenguaje edificante y uno podría decir, bueno, no se lo dije en voz alta. Hoy en día con el celular y con lo que subimos a Instagram, Facebook, lo que sea, WhatsApp, no, lo bloqueé. ¿Sí? Lo expulsé de mi chat. Soy conocido por tener lenguaje edificante a los hermanos. Es mejor guardar silencio que entrar en todos los juegos electrónicos de redes sociales hoy en día. Silencio o simplemente no participar. Uno evita un montón de problemas. Tengo un testimonio de hacer bien a los demás o hacer bien solamente para mí. Haces bien a los compañeros de trabajo, del colegio, de lo que sea, del deporte. ¿Honro al Señor con mi dinero o mi dinero es para avanzar mi nombre y mi causa? ¿Qué es lo que manda realmente en mi vida?
¿Marco presencia e influencia de los valores de Dios? ¿Mi vida habla de conocer al Señor y su autoridad en mi vida? ¿O nos conformamos a este siglo en que vivimos? ¿Moro y resido en la presencia del Señor o solo voy de paso? ¿Soy un residente dominguero con el Señor? ¿Le visito una vez a la semana? ¿O moramos diariamente en su presencia, en su palabra, en oración, diciendo, Señor, examíname. Señor, muéstrame mis fallas, mis faltas, mis errores, mi pecado. Señor, usa a mis hermanos a hacerme ver lo que yo paso por alto, lo que yo ignoro de mi persona. ¿Dónde moro? ¿Dónde resido? ¿Me influye el Señor o mi grupo selecto? De nuevo, lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda tu vida, integridad, totalidad de tu vida. El Señor dijo, como Él es santo, Él nos llama a la santidad en todo aspecto. 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece, yo resido, habito en la presencia de Dios. Bueno, debe andar como el Señor Jesucristo anduvo. Así dicen los apóstoles. El Santo Dios exige y produce un carácter de integridad de todo tu ser. Hermanos, entendamos una vez más. Dios dice, ven, entra a mi presencia, ven a tener comunión y disfrutar de comunión en mi presencia. Él no dice, fuera expulsado, pero Él dice, estas son las condiciones. Una vida en conformidad a la santidad, la justicia, la bondad, la bendición que Dios hace. Y Dios dice, estos son los elementos de edificar una iglesia, construir una iglesia saludable, donde abunda vida y crecimiento espiritual y profundo. Así, según Salmo 15. El Santo Dios que marca pautas y también presencia en nuestra vida.